Estimado participante, a continuación desarrollaremos el segundo contenido denominado Conceptos básicos del clima del aula. Para ello, primero queremos presentarles dos casos, el de la profesora Julia y el profesor Jorge. La profesora Julia siempre explicaba su clase de manera ordenada. Ella siempre exponía el tema a toda la clase y trataban de que sus estudiantes avancen lo más rápido posible. A ella no le gusta conversar mucho con sus alumnos porque piensa que no debe existir una relación amical entre docente y alumno. Sin embargo, muchos de sus estudiantes sentían la clase muy seria y en algunos casos aburrida, puesto que la docente no lo relacionaba mucho con el día a día de los estudiantes y no existía un diálogo continuo. Por otro lado, tenemos al profesor Jorge, el cual muestra su interés por guiar a sus estudiantes, les brinda confianza. Con ello logra que sus estudiantes se sientan seguros en las actividades que deben realizar durante el proceso enseñanza-aprendizaje. En este caso, los estudiantes de Jorge siempre estaban dispuestos a escuchar la clase, puesto que sentían que el profesor los entendía y siempre charlaban el tema de clase relacionado con su día a día. ¿Por qué los estudiantes reaccionan diferente frente a las clases? ¿Sabías que es importante tener un buen clima de aula para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes? Como ya se ha mencionado, el clima de aula involucra la percepción que los estudiantes tienen sobre su contexto de aprendizaje y las percepciones de los profesores con respecto a su entorno laboral. Es decir, que el clima de aula implica los procesos de interacción que se suscitan entre los actores de la institución, donde se presenta un intercambio de estímulos de respuestas, de compartir las diferencias o consentir las mismas de acuerdo con su nivel social y estado psicológico. Asimismo, como hemos podido observar en los casos presentados al inicio, no todos los estudiantes se encuentran en un clima de aula adecuado, ya que existen diversos factores, los cuales pueden condicionar un clima de aula adecuado o no. Factores que condicionan el clima de aula. Espacio físico. Cómo se encuentran distribuidas los escritorios, mesas. Factores físicos o condiciones ambientales como la luz acústica y ventilación. Organización material. Condiciones de la virtualidad. Buena conexión, cámara encendida, etc. Metodología, de acuerdo con cada institución. Considerar una adecuada estructuración y preparación de la clase, respetando los 4 momentos de una sesión: inicio o conexión, desarrollo o exploración, aplicación o construcción, cierre o ejecución. Alumnos: diversidad, origen sociocultural, conocimientos, capacidades, intereses, expectativas y actitudes. Respaldo familiar, formas de aprender, estilos y ritmos de aprendizaje. Influencia de las nuevas tecnologías. Docente: como líder, disciplina. Como gestor de aula, prevención de conductas disruptivas, motivación, respaldo de equipo educativo, etc. No se puede negar la figura del profesor como gestor del aula, pues se convierte no solo en gestor directo, sino en modelo del alumnado, propagando con su ejemplo el clima que quiere transmitir. Por eso, es importante que el docente conozca 2 elementos básicos, los cuales tiene que desarrollar si desea tener un clima de aula favorecedor: emociones y comunicación asertiva. Un docente asertivo es capaz de identificar las emociones del educando e intervenir a tiempo en el estudiante. Es importante que el docente comprenda que la empatía incluye comprender el desgaste emocional y el estrés que sufren muchos estudiantes, ya que trabajan largas jornadas y deben estudiar de noche, o estudiantes que viven en un proceso de duelo por la pérdida de familiares y amigos durante la crisis sanitaria. Además, se debe tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso interno. Las emociones, alegría, miedo, confianza, seguridad, ansiedad que el estudiante experimenta en el salón de clase forman parte de sus paisajes de formación e influyen en la construcción de los aprendizajes. Los estudiantes se benefician al interactuar con un docente equilibrado emocionalmente. Esto ayuda a la formación y autocontrol de sus propias emociones. Por ello, es importante también desarrollar una comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una habilidad de las competencias socioemocionales que son necesarias en la conducta de los protagonistas del proceso de aprendizaje debido a la importancia que poseen en la generación del clima de aula. La comunicación asertiva no se limita a la transmisión de un mensaje, enfatiza en el cómo, el contenido, la forma en el cual el sujeto envía y recibe comunicación, la misma que debe ser honesta, oportuna y respetuosa para caracterizarse como asertiva. El docente que practica la comunicación asertiva crea climas de aula favorables, puesto que una positiva relación entre docentes y estudiantes cultiva la efectividad en el proceso de aprendizaje.
Recuerda que el fin de la comunicación asertiva es articular y favorece la relación con el otro y consigo mismo, puesto que docentes y estudiantes durante el proceso intercambian más que información. Su lenguaje corporal expresa emociones, sentimientos que son leídos y entendidos ambiguamente debido a la falta de formación y actitud para una comunicación asertiva. Por ello, tú como docente practica la comunicación asertiva e identifica las emociones de tus estudiantes para lograr un mejor clima en el aula. Ambos generan beneficios en los estudiantes, ya que favorece el proceso de aprendizaje y el aplicarlos permitirá que se generen espacios idóneos para desarrollar las clases.